estamos con Pablo Romá como analista. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, tantos temas. ¿Qué ruido que hizo Elisa Carrió la semana pasada? Y la verdad que fueron declaraciones muy fuertes, digamos, ¿no? Me parece que habla de una interna bueno, que estaba muy solapada por la discusión del Frente de Todos, pero que tiene un nivel de densidad bueno, que lo expresan parte de las declaraciones, ¿no? No solamente la necesidad de la separación o la diferenciación política con Sergio Massa y Juntos por el Cambio, sino denuncias con un componente de corrupción, ¿no? Bueno, a ver, ahí tenemos la foto, la vemos a pleno, pues yo diría, esta foto no es una foto actual, pero a ver si la podemos ver a pleno. Esta foto es la foto de la semana, o sea, de esta semana y de la semana pasada. Elisa Carrió, que disparó contra todos, reunión que se realizó en la cual participó Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, algunos dirigentes de la UCR, pero Gerardo Morales salió con los tapones de punta esta misma semana diciendo, y el mensaje iba para Macri, correo argentino, hizo referencia a la ciudad de Buenos Aires, hizo referencia a algunas inversiones de la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, el mensaje es, Lilita, me parece que estabas trabajando en tándem con Mauricio Macri porque no hablabas. Sí, es una lectura posible. Yo creo bueno, que tiene bastante fuerza esa lectura, y también me parece que Carrió juega mucho a sostener su capital político, que es la bandera de la República Anticorrupción, digamos, ¿no? Y con eso me parece que trata también de mantener ese capital político dentro de una interna muy complicada, donde la coalición cívica, me parece que, dentro de la discusión pública está diluida. Está muy corrido del eje de la discusión. Los radicales han intentado participar de esa discusión un poco a la fuerza, pero me parece que la hegemonía del PRO hace que también, bueno, tenga que ubicarse un poquito en el escenario, porque bueno, me parece que venía como muy desplazada del centro de la discusión política, sobre todo. ¿Qué tema? ¿Cuánto ruido que instaló? ¿Qué diferencias generó en el propio Juntos por el Cambio? Bueno, ahora vamos al oficialismo. Comenzamos por la oposición, vimos el ruido que hace la oposición, vamos al oficialismo. El oficialismo también, hoy por hoy, es como que las críticas a quien maneja la economía están, por lo menos, diría como mínimo, por debajo de la superficie, o mejor no critiquemos. Sí critican algunos sectores, ¿sí? Empezamos con la CGT, tiene sus críticas, lógicas, vinculadas con la inflación. Los jubilados tienen sus críticas, lógico, vinculadas por la inflación. Los movimientos sociales, en el mismo sentido. Se instala políticamente con los movimientos sociales. Bueno, lo tenemos que incorporar al mercado laboral. Y todo esto con un hilo conductor, en la actualidad, que se llama Sergio Massa. Sergio Massa hiperactivo, sabemos que milagros no va a hacer, pero Sergio Massa, que de alguna manera se muestra ante la opinión pública como más cercano al que puede dar algunas soluciones. Mira, me contuve en decir que puede dar algunas soluciones. Sí, yo creo que hay expectativa en un sector de la sociedad sobre la posibilidad de que Sergio Massa resuelva parte de este problema. Básicamente tiene que ver con la inflación, digamos, ¿no? Los sectores medios y los sectores populares están esperando eso. Como cuando decimos solución del problema, decimos la solución de la inflación, y que los ingresos no se sigan licuando vía precio, digamos. Esa es como la referencia de los sectores populares y los sectores medios. Después, obviamente, hay otros problemas de la economía que tienen que ver con la macroeconomía, con la brecha cambiaria. Bueno, que tiene relación, pero para mí el principal problema tiene que ver con, digamos, cómo Sergio Massa va a articular esta necesidad que tiene gran parte de la sociedad, los sectores populares y los sectores medios, de que baje la inflación, el problema de los ingresos, con las demandas que uno podría decir que le pide el mercado, ¿no? Que tiene que ver con un ajuste un poco más severo, más de shock, que Sergio Massa ha tratado de evitar con la no devaluación, digamos, ¿no? Y llevar de alguna manera a un acuerdo con esos sectores económicos para establecer un esquema
más consensuado, más equilibrado. El problema que yo veo es que hoy los sectores económicos, el poder económico tiene un nivel de indisciplina muy grande. Creo que es el sector económico y político más indisciplinado, con lo cual es difícil convencerlo. Ahora, puede ser que Massa pueda lograrlo. Yo creo que el punto más fuerte y el punto más débil que tiene Massa es el mismo. Digamos, su cercanía con un sector de los empresarios un sector de los locales. medios de comunicación, discúlpame, un sector de los medios de comunicación y un sector empresario, hay que salirle a pegar porque lo vemos muy amigo de otro sector empresario. O sea, como que se generó un esquema de celos entre, estás más cerca de esto. Inclusive hay uno que mencionan, Marcelo Midlin, que está cerca de Sergio Massa, pero estuvo cerca de Mauricio Macri, pero ahora algunos medios le golpean a Marcelo Midlin, cuando en la gestión anterior no lo hacían. También se generó esta tensión dentro del propio sector empresario, ¿no? Sí, por eso te digo, me parece que el desafío más grande es tratar de contener a ese sector, sobre todo con un programa. Yo creo que hoy tiene gran respaldo político, un fuerte apoyo político del kirchnerismo. Me parece que lo que está faltando es el plan económico que englobe como dirección todo este conjunto de medidas que entiendo que van de equilibrio, ¿no? Ahora, me parece que falta más claridad en términos del proyecto económico, pero sí entiendo que hay un respaldo político que eso a Sergio Massa le viene bien. Le permite posicionarse frente a la sociedad y a los sectores económicos dominantes con una fuerza distinta que a la que tenía Guzmán, me parece que, obviamente Batakis también, pero ese respaldo político hoy le permite a Sergio Massa poder discutir en otros términos. Ahora, me parece que queda pendiente este esquema más general del plan económico, donde se entienda este conjunto de medidas, que yo entiendo que son más de equilibrio, y sobre todo poder resolverle el problema a las mayorías sociales que tiene que ver con la inflación. Creo que ese es el desafío, que es un desafío enorme, porque la inflación no se resuelve de un momento a otro, tiene que ver muchas variables económicas, pero también cuestiones políticas. Cuando se dice la confianza, tiene que ver con la posibilidad de que sectores sociales que hoy están en pugna bajen un poquito la guardia y entiendan que no se puede, conformar una sociedad en base a intereses individuales, sino que hay que tener una mirada más colectiva. Bien, y tengo una pregunta, es como última, pero Sergio Massa de alguna manera descomprimió lo que se había generado con Silvina Batakis. Te hablo en términos políticos, no económicos, ¿no? Descomprimió. Entonces, ¿cuál es el tiempo que vos inferís que la población le puede dar, la población y el sector empresario le pueden dar a Sergio Massa? Yo creo que el tiempo político no es muy largo, porque las urgencias son muchas y creo que la sociedad está demandando que se resuelvan rápido. Ahora, el tiempo también te lo da el respaldo político. Yo creo que Silvina Batakis fue ministra de Economía por un equilibrio interno de la relación de fuerzas dentro del gobierno, que la corrida cambiaria sinceró, donde era necesario otro equilibrio de fuerzas dentro del gobierno, que hoy lo expresa Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, ¿no? Donde el presidente tiene otro rol, pero no el rol de la conducción de la política económica. Entonces me parece que eso le da un margen de tiempo más amplio a Sergio Massa del que tuvo Silvina Batakis. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos no considerás también porque hace 4 semanas decían, bueno, Alberto Fernández no termina su mandato, que de alguna manera la vicepresidenta dijo, yo en la presidencia me la veo complicada, ahora apruebo medidas que antes no aprobaba? Sí. Ejemplo, segmentación. Ejemplo, Federico Bernal, que el día de ayer salió a hablar de la segmentación y el aumento de tarifas, y antes se lo había negado al propio Martín Guzmán. Ejemplo, muchos próximos al kirchnerismo están diciendo, ¿por qué fueron tan duros en la gestión del ministro Martín Guzmán? Sí, bueno, eso habrá que preguntárselo a los involucrados. Yo creo que me parece que la corrida marcó una situación relativamente, límite en términos económicos. A ver, te lo repregunto, ¿la corrida no le generó un recalculando a Cristina Kirchner? Sí, yo creo que sí, sí. Esa es la pregunta específica. Sí. El recalculando es, no lo voy a decir en estos términos, pero me contradigo con lo que dije anteriormente.
Y bueno, sí, creo que la situación cambió, creo que después de la corrida la situación política cambió y que era necesario, bueno, ahora, uno puede estar a favor o en desacuerdo de que haya que ajustar. Sí. Entiendo que la situación de post-corrida cambiaria marcó, bueno, esto, se generó el consenso también llegó al gobierno de alguna manera, ¿no? Esta presión sobre el consenso del ajuste llegó al gobierno. Habrá que ver hasta qué margen de maniobra tiene Sergio Massa para avanzar. Lo que vos decías, sectores sociales, movimientos sociales, la CGT, bueno, sectores de la izquierda, están planteando que no hay tanto margen también para ese ajuste. Habrá que ver cómo impacta en salario. Yo creo que es un equilibrio muy inestable y que Sergio Massa necesita también explicarle de manera más clara al conjunto de la sociedad hacia dónde va, qué es lo que quiere hacer, más allá de las distintas medidas que entiendo que son de equilibrio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.